Mapa conceptual sobre la historia del derecho romano. Para poder hablar de la periodización del derecho romano, tenemos que conocer qué es el derecho romano. Y el derecho romano es el ordenamiento jurídico que rigió a la sociedad de la antigua Roma. Como primer momento en esta periodización tenemos a la monarquía, que va desde el 753 hasta el 509 a.C. Su organización política estaba constituida por rey, máxima autoridad, senado, encargado de aconsejar al rey y de presentar candidatos para la sucesión del trono, y la asamblea de curiados, que tenían poderes limitados como la ratificación de decisiones. En las fuentes del derecho tenemos que se dividen en dos: en mores maiorum, que son las costumbres romanas de los antepasados, y ius civil papirianum, que son el conjunto de leyes reales votadas en comicios compiladas por el papiriano. ¿Qué son los papirianos? Los papirianos eran los príncipes de la jurisprudencia romana y el mayor de los jurisconsultos romanos. En las leyes principales de la monarquía tenemos que fueron las 12 tablas. Se consideran fundamentales para el desarrollo del derecho romano. Como segundo, tenemos las leyes de Rómulo. Según la tradición, Rómulo, el legendario fundador de Roma, estableció varias leyes y regulaciones. Como tercero, tenemos las leyes regia de los reyes. Cada rey romano tenía la autoridad para emitir decretos y edictos, conocidos como lex regia. Cuarto, tenemos las leyes sacramentae y leyes curiales. Se introdujeron algunas leyes religiosas y civiles. Y por último, tenemos las leyes de tutela y patria, potestad, otorgadas a la autoridad, al padre de familia, sobre sus hijos y otros miembros de la familia. La República Romana fue un periodo de la antigua Roma que comprendió los años 509 a.C. a 27 años a.C. Durante este periodo, Roma fue gobernada como una república, es decir, que los gobernantes eran previamente elegidos por los ciudadanos y el sistema político no se regía por un solo monarca o un solo emperador. Para comprender en su totalidad a la República Romana es necesario tratar 4 elementos. El primero de ellos es la organización política, la cual se dividía en 3. Comicios, senados y magistrados. Comicios aprobaban las leyes, senados controlaban a los magistrados y magistrados ejercían el gobierno. Segundo elemento son las fuentes del derecho, que fueron 6, pero hay 2 principales. Leyes, aquellas normas aprobadas por la Asamblea del Pueblo, y costumbres, aquellas actitudes socialmente aceptadas en aquel entonces. En cuanto a las escuelas del derecho, como tercer elemento, tenemos escuelas de los estoicos, que era una visión un poco más moralista y de justicia humana, y escuelas de los juristas, que era una visión más pragmática del estudio de la ley. En cuanto a las principales leyes, también como cuarto elemento, tenemos 2. La ley Canuleia, que permitió el matrimonio entre patricios y plebeyos, y la ley Liciana Sestia, que introdujo una reforma para limitar la acumulación de tierras para una sola persona y así poder distribuirlas de manera equitativa. Hablemos del imperio. El imperio fue el periodo de civilización romana, que consta desde el año 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Este periodo fue caracterizado por la forma de gobierno autócrata, lo que quiere decir que el poder era centralizado. En su organización política encontramos únicamente al emperador, sobre el cual recaía tanto el poder administrativo, político, religioso y económico. Este se encargaba de las fuerzas militares, la organización religiosa, la asignación y creación de cargos políticos, la organización económica y el dictado de las leyes. Como primer emperador encontramos a César Augusto, quien inició el periodo de Pax Romana, que se traduce como la paz romana. Este periodo fue un periodo de estabilidad caracterizado tanto por su calma interior como por la seguridad exterior, lo que permitió una gran expansión territorial y un gran desarrollo económico. Y como último emperador encontramos a Rómulo Augusto, quien anecdóticamente tiene el nombre del fundador y primer rey en el periodo de la monarquía, Rómulo, y el primer emperador antes mencionado, Augusto. Bueno, en las fuentes del derecho. En las fuentes del derecho encontramos las constituciones imperiales, que son los decretos y edictos emitidos por el emperador. La jurisprudencia, que fueron opiniones de juristas plasmados en textos y libros jurídicos. Las leyes, las cuales la mayoría provenían de decretos imperiales,
el edicto del pretor, el pretor era un magistrado encargado de administrar la justicia y anualmente emitía un edicto que detallaba cómo se llevarían a cabo los procesos legales mediante su mandato. Las costumbres, las cuales influyeron en la como interpretación y aplicación de las leyes, y por último, el Corpus Juris Civilis, que era un código que codificó y organizó gran parte del derecho romano. Este código fue compilado, fue como recopilado por Justiniano y fue impreso por Dionisio. Escuelas del derecho. En el imperio existieron dos grandes escuelas. La escuela sabiniana, en esta favorecía el uso de las formas tradicionales y la interpretación estricta de las reglas jurídicas. Se dice que estas tendrían a ser más conservadoras y apegadas a la tradición. Por otro lado está la escuela procuriana. En esta favorecían soluciones más equitativas y se dice que tendrían a ser más progresistas y a favor de la innovación. Dentro de las principales leyes del imperio tenemos la ley de las 12 tablas. En esta ley se establecieron las principales normas procedimentales del derecho civil, derecho de familia, derecho criminal y derecho de propiedad. Edictus de Caraya. En esta ley se le otorgó ciudadanía romana a todas las personas libres del imperio. Codex Gregoriano, de las primeras tentativas de recopilación y organización del derecho imperial. Edictus Perpetuus, sirvió para estandarizar y organizar las normas judiciales. Ahora bien, dentro del ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de la antigua Roma, encontramos esos periodos históricos de dicha organización política. Principalmente encontramos a la monarquía. Dentro de la monarquía encontramos a ciertos juristas y representantes, como a Quinto Mucio, Gallo y Emilio Papiniano. Ahora, dentro de la República tenemos al gran representante jurista Domicio Ulpiano. Finalmente, dentro del imperio encontramos a esos representantes juristas y autores como Modestino, Servio Sulpicio, Aulo Ofilio y finalmente a Marco Tulio. Realmente dentro de estos periodos históricos se encontraban muchos más representantes juristas, pero estos fueron los que más destacaron en cada periodo. Finalmente encontramos que estos representantes juristas de la antigua Roma principalmente buscaban establecer un sistema legal justo y equitativo para todos los ciudadanos.